días de consagración, ¿no? Eso es un poco extraño, abrirá Arturo Martínez Sanabria, que es un guitarrista oriundo de Xochimilco, en la Ciudad de México. Bueno, desde el principio del encuentro, cuando se gestó la idea por varios interesados, se pensó en Cunduacán por descentralizar un poco la actividad artística, cultural, y también porque fue el lugar en donde yo trabajé durante muchísimo tiempo, ¿no? Al igual que las personas que en ese momento estaban implicadas. Y era como hacer propio, ¿no? Una acción grande para el lugar en donde tú vives y el lugar en donde van a crecer tus hijos y el lugar en el donde estás poniendo tu corazón y tu trabajo. Fue una decisión muy difícil de tomar porque prácticamente iba como en contra de lo que habíamos buscado al principio, ¿no? Pero tuvimos que sacrificar quizá ese ideal para favorecer la continuidad, para favorecer el crecimiento de ese proyecto, la consolidación del proyecto. Y pues dimos un margen de tiempo para que respondiera el gobierno de Cunduacán. No se pudo porque finalmente es una colaboración. Yo no podía irme sola, ¿no? A hacerlo, no sé, en un patio de una casa. Necesitaba eso. Y bueno, no se dio y tomamos entonces la decisión de traerlo a Villahermosa y acá nos abrieron las puertas y la respuesta ha sido muy buena. Y bueno, eso fue lo que sucedió básicamente. Abrirá Arturo Martínez Sanabria, que es un guitarrista oriundo de Xochimilco, en la Ciudad de México.
que desarrolló una guitarra multicuerda en una época donde eso nadie lo hacía, por lo menos ningún guitarrista clásico de tradición. Y fue el caso también de José Tomás. Pues yo me llevo momentos muy bonitos, muy hermosos, de convivencia muy real, muy verdadera, muy de escuchar al otro, muy de hablar de música, hablar de guitarra. Ah, pues, ¿cómo? ¿Y ese guitarrista? Ah, yo no conocía. ¿Y dónde se puede encontrar eso? Estoy hablando de los maestros consagrados, decían eso. Y luego se quedaban así, decían, ah, ¿y cómo? Ah, oye, lo que tocó este chico yo no lo conocía, ¿o cómo? Y eso, y preguntando al otro, preguntándome a mí, yo desde luego queriendo enriquecerme mucho con la experiencia de los consagrados, también en el diálogo con los más jóvenes. Y yo lo que me llevo es la satisfacción de haber hecho un trabajo serio, contrastado, profesional y comprometido con la guitarra en México y con la guitarra muy enfocada hacia los jóvenes, hacia la gente que está en plena formación. ¿Y Eduardo? Señorito boliviano. ¿Cómo es eso? Es importante también decir, o sea, que el director artístico del festival, el maestro Eduardo Garrido, pues bueno, buscaba que no caer en los lugares comunes de los festivales de guitarra, que hay muchos en el país. Hay que mencionar que la guitarra clásica, podríamos decir, goza de buena salud, porque hay muchos festivales, hay mucha gente interesada, pero también es de verdad que está muy centralizada, no solo en zonas del país, sino también de caer siempre en los mismos, en las mismas propuestas, mismos repertorios, mismas formas de tocar el instrumento, mismos maestros que tocan de manera frecuente. Entonces este festival buscaba abrir camino, abrir brecha en varios sentidos, dando la oportunidad a gente joven con propuestas diferentes, y en ese sentido el festival tenía ese cometido de manera muy importante, y es por ello que fui convocado a participar y a mostrar mi trabajo en este encuentro con el tema que presenté tanto en el concierto, que es la guitarra de 10 cuerdas, como en la conferencia, donde presenté y hablé, bueno, de la historia de este instrumento, su génesis, los personajes que estuvieron involucrados para elaborar y diseñar este tipo de instrumento y su repertorio original. Entonces, el público que asistió a estas actividades quedaron muy motivados y muy interesados en saber más de este tema, que había sido presentado, yo creo que por primera vez en Tabasco. O sea, nunca se había presentado allá un recital de esta naturaleza, ¿no? Con obras originales para la guitarra de 10 cuerdas, y también en la conferencia, donde me extendí aproximadamente por 1 hora hablando de este instrumento. O sea, que tú siempre tocas un montón largo, ¿no? Sí. Según yo, sí. Ah, pues tú estabas estudiando allá música. Estabas estudiando allá música. Ah, pues ahí está. Estamos estudiando. Ah, sí, neta. Ah, qué chido. Pues, según quería tocar el preludio y el allegro de Santiago de Murcia. Pero pues estoy ahí en Mérida. Voy a intentar entrar a la licenciatura ahí en SAI. Vamos a ver si. Pues estaría bien, ¿no? Es que no me acuerdo bien. Ah, ¿tiene partitura? Es que ya tiene. Sí, sí la tengo, pero qué flojera. Pues sí, tiene cierta importancia, ¿no? Que se hagan este tipo de eventos acá en el sureste, porque la mayoría se hacen en el centro del país o incluso en el norte. Entonces acá en el sureste estamos un poco alejados de todos estos tipos de eventos. Y sí hay gente a la que le interesa, sí hay gente acá en el sureste estudiando música
y por eso estaría padre que se empezara a organizar más este tipo de... Sobre todo en relación al centralismo, que México es un país completamente centralizado en la Ciudad de México y eso es a todos los niveles, lo sé muy bien. Tengo una pareja que se dedica a otra actividad profesional completamente diferente y es exactamente lo mismo. Desde aquí se centraliza y se irradia todo el trabajo hacia los demás estados de la República. Y en el caso de Tabasco, cuando María me propuso hacerme cargo de la dirección artística, hay que decir que este festival nació con otra persona, un guitarrista de Tabasco, Gustavo Camacho, que estuvo al frente durante 2 años. Quedó un año en stand-by, como se suele decir, y luego se retomó ahora en 2019. En realidad, ella me comentó que esto nacía con el propósito, como bien ha comentado el maestro Ibarra, de formar públicos, ¿no? Tabasco es un estado del cual la mayoría no sabemos poco o no sabemos nada, ¿no? Es un estado que está muy poco presente, desgraciadamente, como otros, en la geografía cultural del país. Y a mí me pareció muy interesante, debo confesar que me pareció muy exótico hacer un festival de guitarra clásica en Tabasco. Entonces dije, bueno, por exotismo me interesa.
creo que una de las razones principales por las cuales se hace es para dar referentes a los chicos que están interesados en el instrumento, en la guitarra clásica. De repente, cuando tú te acercas a un instrumento y quieres practicar la música académica de manera formal o de manera profesional, pareciera que es todo muy difícil, pareciera todo un misterio, ¿no? Y te cuesta un poco de trabajo acceder al nivel de esfuerzo que requiere eso, ¿no? Pero cuando puedes ver que otras personas lo hacen, lo logran y lo logran de una manera extraordinaria, eso es motivante, ¿no? Y es como tener frente a ti esa imagen de lo que pudieras llegar a hacer y lograr, ¿no? Con disciplina, esfuerzo. Eso por una parte, y obviamente y también muy sustancial los procesos de formación, de retroalimentación que se dan con la gente que viene, con la gente que está aquí, con la gente que participa como artista, como ponente, como concertista, y el público, los ejecutantes. Todo ese enriquecimiento es sumamente importante para el desarrollo cultural, social y obviamente para el desarrollo artístico, ¿no? Específicamente para el arte guitarrístico en Tabasco. Bueno, para empezar, una clase magistral, no creo que hay diferentes niveles, ¿no? Una clase magistral. Entonces, las clases las clases individuales deberían ser como una clase magistral. La temática es esta. Llegas con una pieza, un repertorio, y le tocas enfrente de preferencia de un público, para quitar los nervios, y un maestro que sabe de la pieza y del instrumento, te la revisa. Te corrige detalles técnicos, detalles musicales y detalles de interpretación. Así es como debería, bueno, es como yo veo una clase normal. Una clase magistral es esto, pero elevado a un nivel mayor. Una clase magistral es ya para corregir detalles muy, muy específicos y para elevar el nivel, la calidad del ejecutante. Entonces la diferencia está en el nivel y en el detalle. Pues desde el punto de vista de la música, no sé con otras artes, no sé con otras cuestiones, la diferencia para mí, bueno, yo comencé viendo videos en YouTube, como todos los muchachos, ¿no? Y hay ciertas cosas para las cuales son muy buenos estos videos, porque cosas como teoría musical, cuestiones de acordes, cuestiones de armonía, cuestiones que un profesor te las puede decir, pero también vienen en un libro y también te las puede decir alguien por internet. Pero hay cosas que no se pueden transmitir por internet. Por ejemplo, el sonido en vivo de un instrumento es muy diferente al sonido de una grabación, y hay muchísimas cosas que se pierden y nunca lo sabrías a menos que vayas y lo escuches. Y en caso, por ejemplo, de la clase magistral, las cuestiones de técnica no se traducen muy bien por internet, porque por internet la persona te puede decir, bueno, mira, lo que a mí me funciona es esto y debería ser así, pero a lo mejor tú tienes que encontrar lo que a ti te funciona y tienes que encontrar un maestro que te diga, mira, pues estás haciendo esto así, esto asado, y a lo mejor ese maestro no te conviene y vas con otro, o a lo mejor un compañero te dice, oye, mira, lo que a mí me funcionó fue esto. Y entonces es en esa interacción humana y social en la que realmente los músicos y los artistas logran, pues, trascender lo que antes eran. Hay cosas que se pueden cantar con esa motivación.
Como el punto principal sería el hambre de aprender, el hambre de desarrollar y llegar a un nivel en el que se pueda expresar a través de la música. Creo que eso es para cualquier joven que decide tomar ese camino, son como etapas o puntos necesarios. Nosotras hoy en la clase vimos a jóvenes que tienen pocas posibilidades de dónde nutrirse. Obviamente eso en el futuro los puede limitar mucho. Y la clase magistral para nosotras es oportunidad de abrirles puertas, de ofrecerles diferentes caminos o diferentes maneras de llegar a donde deberían llegar para que la música y el arte de ellos no tenga limitaciones. En media hora vamos a dar inicio a esta ronda eliminatoria del concurso nacional de guitarra de Tabasco 2019. Muchas gracias y mucha suerte a todos. Gracias. Bueno, los concursos de repente son muy cuestionados porque pareciera que no tienen un fin claro, ¿no? Más que la competencia bruta. Pero no es así, al menos dentro del encuentro este concurso tiene un sentido muy noble, ¿no? Que ya lo expresé al principio.
y es darle referentes a los chicos de aquí del estado, ¿no? Que ellos puedan ver lo que se puede lograr con trabajo, con esfuerzo en estos ejecutantes que, bueno, algunos ya llevan muchísimos años estudiando y concursando. Eso por una parte. Y por otra parte, también el concurso tal como lo planteamos en el encuentro de Tabasco, quiere como un poco romper con los esquemas de concursos que hay en el país. Quiere propiciar más la convivencia entre los concursantes y los ejecutantes locales, la participación de los ejecutantes en las actividades de los concursantes, el tipo de mecánica que se maneja. Es un poco romper con el paradigma de concurso que existe en el país para, en cierto modo, proyectar que se puede hacer un concurso que realmente puede valer la pena en el sentido de que enriquezca el encuentro, ¿no? No solamente venir y tocar y ya me voy y me llevo un premio, ¿no? Sino que venir al concurso implique más que nada dejar cosas en Tabasco y llevarte cosas de Tabasco. Yo llevo como 10 o 15 años asistiendo a festivales, a concursos, a cantidad de conciertos, y me ha tocado asistir, por ejemplo, a eventos que es solamente el concurso, ni siquiera hay ningún otro tipo de actividad, ni académica, ni formativa, ni artística, ni nada, ¿no? O sea, se convoca a nivel nacional a guitarristas para que participen al concurso, se ponen unas bases, a veces más elaboradas, a veces más sencillas, la gente asiste y van buscando solamente el premio, dinero, ¿no? Pero ese tipo de eventos al final no tienen mucho impacto, mucha trascendencia, porque pues la gente solo va pues buscando llevarse el premio y ya. Incluso recuerdo uno donde solo había un primer lugar, no había ni segundo ni tercero, entonces todos los que íbamos, que fuimos muy pocos, tampoco era mucha gente, pero eran solamente buscando los 20,000 pesos del primer lugar y ya. Efectivamente, el concurso no tiene por qué ser un concurso, no tiene por qué ser algo absolutamente imprescindible, ni estar siempre presente dentro de un evento de estas características. Sinceramente, María desde el principio me dijo, mira, esto se diseñó como festival con contenidos académicos, por supuesto artísticos, y un concurso para jóvenes, fundamentalmente, que creo que es algo también importante de mantener y de estimular. Y me dio hecha ya la plantilla. Yo incluso le llegué a decir, bueno, habría que replantearse lo del concurso, o por lo menos habría que plantear otro tipo de concurso, que fue lo que al final hicimos. No sé, lo dirá la gente, lo dirán los colegas, los concursantes, no sé. Desde luego los que debían decir son los que estuvieron. Los que no estuvieron deberían decir poco, porque no conocen, solamente en base a la convocatoria que se lanzó. Pero los que estuvieron son los que deberían de decir si eso funcionó o no. Desde mi punto de vista funcionó a medias. Sí propició que cada concursante tuviera una propuesta diferente, y una cosa que hemos logrado, que digo con mucho orgullo, que en México en los concursos de guitarra prácticamente nunca ocurre, que es que toquen piezas u obras diferentes cada concursante, y eso ocurrió. Este festival y este concurso sí tenían una particularidad muy especial, que es que desde la convocatoria se buscaba que los jóvenes pensaran un poco más a profundidad en qué podían presentar en el concurso. Las bases estaban diseñadas de manera tal que escogieran su repertorio en base a unos lineamientos para evitar, digamos, la repetición de ciertos repertorios, que hubiera una variedad y un contraste en lo que tocaban unos y otros. Entonces fue muy, muy estimulante, porque incluso desde la fase eliminatoria de los videos ya hubo una variedad, porque las bases de este concurso ya forzaba a los concursantes a pensar un poco más a profundidad en su propuesta artística. Pues sí, efectivamente, el que no se repita ninguna obra o ninguna pieza, aunque sí de un mismo autor, en un concurso de estas características, es algo muy valioso y algo que hay que tener muy en cuenta,
porque, como te comento, en México eso ocurre siempre. Mi experiencia es que siempre hay una misma obra o dos, incluso a veces tres, que se repiten una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Para cuando estás de jurado es... Bueno, puede ser de repente interesante, pero llega un momento en donde eso ya es una reiteración, a veces absurda, que no tiene ya ni pies ni cabeza. Bueno, yo pienso muy así. Pero yo creo que sí enriquece mucho porque estás ofreciendo cosas nuevas, estás ofreciendo nuevas propuestas aún de un mismo compositor o aún de una misma estética o de un mismo periodo histórico, no sé, ¿no? Yo creo que en la variedad está el gusto, ¿no? Que es una expresión popular muy antigua y a mí también me educaron así: come variado, haz actividades diferentes, lee cosas diferentes, escucha cosas diferentes, ¿no? Habla, si se puede, de manera diferente, de esta forma, de esta otra, hacia esta persona, hacia esta otra, cambia los registros. Entonces yo creo que cambiar el registro en la guitarra en un concurso, aunque pareciera imposible, sí es posible. Y yo en lo que estoy absolutamente y rotundamente convencido, y no va a cambiar mi convicción en este sentido, es que eso tiene que venir dado desde la convocatoria que se lanza del concurso. Eso es una gran convicción que tengo yo y que tiene María también. Y entonces eso deriva en eso, en que pues ya no solo el público, sino también los guitarristas, que a su vez van a ser futuros concertistas, elaboren propuestas más pues diferentes, ¿no? Y bueno, no se trata solo de hacer propuestas diferentes porque sí, ya sí, ¿no? Vuelvo a lo mismo, es abrir un abanico de posibilidades que incluso a su vez tiene un impacto más interesante, porque no solamente es pensar en el público y en ofrecerle algo distinto, sino eso también luego abre otros caminos de colaboración entre los intérpretes, los guitarristas, con compositores o incluso en casos más complejos con colaborar con otros tipos de disciplinas artísticas, ¿no? Entonces yo pienso que en ese sentido este encuentro tenía esa particularidad de que había de dónde tomar para poder buscar otros caminos. No, en realidad, desarrollar una carrera musical, artística, no requiere los concursos. Es una especie de catapulta, eso es verdad. Es decir, si un guitarrista tiene el temple para enfrentarse a los concursos, a la situación muy especial que son los concursos, y le va muy bien, eso relativamente garantiza un ascenso en su carrera artística, que se dé a conocer de una forma, vamos a ponerlo muy entre comillas, de una forma muy rápida, ¿no? Porque pues es una forma de darse a conocer. No garantiza de ningún modo una carrera. O sea, aunque un guitarrista gane un concurso, 2 concursos, 10 concursos que fueran, eso es muy temporal, ese éxito, porque al año siguiente viene otro guitarrista igual o más joven y gana el concurso, entonces es un nuevo nombre que entra en el ámbito. Entonces es un éxito, por así decirlo, muy temporal, muy fugaz. No garantiza realmente nada. De todas maneras, hay que estarse renovando constantemente, aprendiendo, nutriéndose. Pero otro cometido importante de los concursos, incluso más que el dinero, son palabras ya dichas muchas veces en cada encuentro, pero la verdad es que son muy verdaderas, ¿no? De que
ya hay una ganancia que tiene el concursante de solamente presentarse y mostrar su trabajo, y eso es una realidad, es verdadero, porque tienen un carácter formativo importante los concursos. Es decir, un guitarrista en cuanto se plantea presentarse a un concurso empieza a pensar, bueno, ¿qué toco? ¿Qué debo de estudiar? ¿Cómo debo de replantear mi metodología de estudio? Para llegar a ese concurso lo mejor preparado posible. Entonces, siempre el proceso de preparación de un concurso implica una constante reflexión y autorreflexión por parte del que se va a presentar al concurso, que ahí ya obtiene una ganancia que no da el dinero o el premio o el reconocimiento que vendría después del premio, sino... Y entonces eso sí es mucho más valioso, y de hecho puede generar en otra clase de ganancias más a futuro, cuando es el caso, cuando el concursante se plantea y se reflexiona y se escucha a sí mismo de una manera crítica. O sea, sí puede derivar en un conocimiento muy valioso que nada tiene que ver con el premio o con ganar o perder, ¿no? Sino simplemente con el hecho de presentarse. Entonces, en ese sentido, este concurso y en general todos los concursos tienen ese objetivo, ¿no? de la formación por parte o más bien hacia el intérprete. Y pues los concursos aquí en México, hay muchísimos concursos para guitarra, ¿no? Entonces eso es un mundo en el cual está más especializada Eva. Entonces eso que organizaron un concurso también aquí en Villahermosa está bien, porque también finalmente ahorita que vamos a ir en un rato a la final, donde se van a presentar los 4 solistas, para la gente que va a acudir a la final, porque es como concierto, creo que está en esa forma, ¿no? Como concierto para público, que es la final de los cuatro solistas guitarristas, donde uno de ellos va a salir ganador. Entonces va a ser también una experiencia muy interesante para el público, porque sí hay muy buen nivel de guitarristas en México. Recordando al gran maestro de músico, compositor, guitarrista clásico oriundo de Culiacán, el maestro Francisco Guevara, tendremos la oportunidad de disfrutar la gran final del tercer concurso nacional de guitarra de Tabasco. Por ello es importante... Todo fluyó de manera natural y, como se dice también ahora, orgánica, ¿no? No hubo puntos negros, no hubo nadie que desentonara, malas caras, malas palabras, todo fue muy amable y muy natural. Pero sí es cierto que este tipo de eventos entraña una gran dificultad, y yo creo que a lo que Tabasco se refiere va a servir, aunque esté feo que lo diga yo, pero yo creo que va a servir mucho este evento y otros de su misma índole para que el público conozca, sepa apreciar, digamos, desarrolle y eduque su sensibilidad hacia este tipo de manifestaciones, ¿no? Tanto el público juvenil, infantil, yo diría, a los niños no hay que excluirlos. Muchas veces se les excluye, ¿no? De estas cosas, niños, adolescentes y personas de todas las edades, ¿no? Gente de nuestra generación y personas también más mayores, que hay mucha gente sensible.
pues eso, ¿no? Que me emociona muchísimo hablar de la guitarra clásica en Tabasco porque así, ya viéndolo así como de afuera, lo veo como una plantita, una semillita que fue creciendo, que ha ido creciendo y que ya empieza a dar sus primeros brotes, sus primeras florecitas. Es muy bonito ver cómo ahora existe ya un grupo de jóvenes que se están interesando ya a nivel profesional en esto, que ya están viendo la guitarra clásica como su vida misma. Eso es bien interesante que se está dando actualmente en Tabasco eso. Ya hay varios jóvenes que se encuentran estudiando fuera, ¿no? En algunas universidades importantes este instrumento, y eso quiere decir que en cierta forma toda la labor que se ha hecho, no solo la mía, sino de otras personas también, ha funcionado, ¿no? Cada vez se interesan más los chicos en la guitarra clásica y actualmente hay un grupo ya de jóvenes que por sí solos se están organizando bajo el respaldo de Pentatonía y están haciendo proyectos, pero ya ellos, ¿no? Ya no es que yo los fui a invitar y yo les fui a decir, miren, vamos a hacer esto, sino es que ellos se están organizando, ¿sí? En algún momento presentaremos su iniciativa, yo los respaldo ampliamente, totalmente. Son algunos de ellos ya jóvenes que llevan un buen rato con el instrumento. Y es muy hermoso ver cómo se están organizando, ¿no? Y haciendo cosas en serio, planteándose proyectos, programas de trabajo, planes de trabajo para lograr cosas en concreto con la guitarra clásica. Y además de que pues existe ya en todo el estado, casi en todos los municipios, personas que ya conocen la guitarra clásica, ya sea como público, asisten a los conciertos, algunos como aficionados se han integrado a aprenderlo. Ya hay una conciencia, digamos, a nivel social de que existe esa expresión y cada día se acercan más personas a ella. Y bueno, es un proceso muy largo, pero creo que va muy bien, va bastante bien. Y además que, bueno, hay muchísimo talento. No es un lugar común ni una muletilla, es que realmente hay mucho talento. Mucho talento musical en general. Entonces ya en el desarrollo del concurso fue también muy positivo ver cómo se desarrolló, la organización fue muy buena, estuvieron digamos, tocando todos a un alto nivel de artístico y técnico. Entonces fue muy buen concurso. En mi caso me sentí
fue un honor haber estado escuchando a estos jóvenes, poder incluso retribuirles con comentarios. Hubo la parte, ¿no?, de la deliberación y escoger en base a criterios quienes accedían a la ronda final y después lo que fue la final del concurso. Pero sí fue un concurso muy estimulante para todos los miembros del jurado. Al final lo que uno tiene que hacer es decidirse por uno de los caminos y sostenerlo, independientemente si algunos lo aprueban, no lo aprueban, algunos lo aplauden, otros no lo aplauden. Yo creo que sea como sea, esa variedad hace el mundo mejor. Y creo que ningún joven debería tener como objetivo, es que quiero ganar el concurso. Obviamente todos lo anhelan, todos lo desean, pero esa aprobación de ser ganador no es el objetivo primordial. Es, como siempre se dice, el arte no se mide al fin de cuentas, y creo que cualquier camino que tomen encontrarán su público, encontrarán a los suyos, a los que le entiendan, y encontrarán a los que no estén de acuerdo, pero eso no está bien.
Pues es una experiencia muy, muy agradable porque muchas veces cuando uno no está como muy cercano a los participantes o no tiene una relación como de amistad, se vuelve muy solitario participar en este tipo de eventos. Uno llega solo, llega al hotel, llega estresado pensando que tienes que concursar. Si no te va bien, pues sales solo y no hay como algún consuelo o alguien que comparta también tu mala racha, ¿no? Pero cuando viajas con amigos, que sabes que todos tenemos más de 10, 20 horas viajando y coincidimos en un punto, es realmente muy, muy bonito porque te levantas, entre todos hacemos de desayunar, fuimos como una pequeña familia durante estos días que yo disfruté mucho. Y sales y si te va bien, pues ahí están para felicitarte tus amigos y ya no es una experiencia en solitario, sino pues ya es realmente con gente que aprecias mucho y que admiras mucho. Sí, porque yo creo que es una buena manera, un festival, de comenzar una iniciativa. Yo creo que el Estado muchas veces apoya a estos festivales, como en este caso, y dependiendo de las reacciones de la gente, deciden si se sigue haciendo un festival, o muchas veces creo que si la reacción es muy buena, muy positiva, creo que es cuando después se empiezan a hacer mayores cosas, ¿no? Empiezan a hacer escuelas o se empieza a promover más esta educación, ¿no? Entonces yo creo que es algo muy importante. También por eso asistir a estos festivales y apoyarlos. La continuidad, yo no soy creyente, pero yo me encomiendo a las fuerzas que hay en la naturaleza para que esto tenga continuidad, porque Tabasco lo merece, porque tuvimos mucha simpatía por parte de la gente tabasqueña y porque creo que nuestro trabajo vale la pena.